¿Qué tal, queridos amigos? Bienvenidos sean a Tecnologías Plus 27. Este es nuestro podcast exclusivo para nuestros miembros, nuestros sponsors, nuestros patrones, nuestros colaboradores en tecnologías de creatividad. Y qué alegría poder hacer otra grabación así en vídeo y compartirles lo que hemos estado haciendo en nuestra casa podcastera, compartirles lo que es actual en la producción y sobre todo en el intercambio. ¿Cuál es el tema? ¿Cuál es el tema? En todos los mensajes de ida y de venida, desde aquí, desde Suiza o hasta aquí, desde todas partes del mundo, la comunidad alrededor de los podcasts que tenemos en tecnologías de creatividad se ha ido diversificando, ha ido variando, ha ido creciendo y con el pasar de los años, en estos particulares años que estamos viviendo, recordemos que hemos recomenzado con nuestra producción a inicios del 2020, con lo cual hemos vivido sin lugar a duda 2 años extraordinarios hasta ahora y nos encontramos en el inicio de un tercer año no menos protagonista. Sobre esto vamos a estar de acuerdo, creo, absolutamente todos. ¿Y de qué se está hablando? ¿De qué se está hablando? Después de haber publicado en iOSKI, luego de la presentación de Apple de Peak Performance, con la introducción del Mac Studio, el Studio Display, nuevos colores para el iPhone 13, el iPhone 13 Pro y obviamente un nuevo iPad Air actualizado con el nuevo procesador de M1 Apple Silicon. Realmente toda una gama fantástica de productos que vienen a traer obviamente la conversación de todo lo que es novedades en Apple a un nuevo escalafón. Y es prácticamente nuestro trabajo ideal en un estudio, en una casa propia o una oficina de coworking, en un garage como tantos emprendedores. Pero ¿cuál es el estudio ideal, verdad? ¿Cuál es el espacio de trabajo ideal para creativos? Y nace una nueva categoría en Apple que es el estudio y que viene a situarse prácticamente entre lo que es el consumidor amateur o simplemente simpatizante de la tecnología, pero que no va a ir más allá de las meras necesidades de un mail o la navegación o aplicaciones normales, juegos o quizás lo que pueda llegar a ser la escritura, pero no va a estar dedicado a la creación de contenido. O sea, así entre comillas, esta frase se ha vuelto muy común y bueno, todos aquellos que trabajan en la creación de contenido, ya sea para las redes o para clientes o para trabajos profesionales, así entre comillas, cuando se trata de una producción personal, cuando se trata de una producción de hasta un equipo de 5 personas, estamos hablando de un emprendimiento, estamos hablando de un estudio, de un atelier, de una oficina, no estamos hablando de una gran compañía. Esta sería la nueva categoría, la categoría estudio. Y después viene la categoría profesional, que es la de quizás una compañía, de un equipo grande de trabajo con altos volúmenes de producción. Este nuevo concepto que Apple acaba de introducir es una expansión arquitectónica, si podríamos así llamarlo, de lo que es el jardín bien cuidado del ecosistema manzanero. Y ahí nace toda una nueva discusión, una nueva categoría obviamente de productos y empezamos en iOSKI a discutirlo. Pero veamos cómo esto se entrelaza con nuestra discusión en el podcast de Vox Futura, Saber cómo saber. En la era de la información hemos comenzado la quinta serie, la serie sobre estados ideales. Y esta serie es fascinante. Realmente nos ha capturado por completo este concepto de la escena ideal y del estado ideal y se presta muy bien a la situación que estamos viviendo actualmente, donde se ha vuelto tan complicado y casi un doctorado en diplomacia, tanto familiar como se podría decir local, nacional, hasta internacional,
no solo en las redes, sino también en el contacto personal con cualquier otro ser humano. Realmente un doctorado en diplomacia, elegir los temas de conversación y llevarlos a cabo sin que hayan heridos, sin que queden ahí como en la guerra cadáveres en el camino. Y estas discusiones, el tono y la tensión de las discusiones actuales, creo que son más polémicas que los típicos temas tabú de la historia en la sociedad, como podían ser la religión, la política o el fútbol, en nuestra cultura occidental. Realmente estamos en un periodo donde hay varios temas así, varias palabras prohibidas o dinamitas en el camino, minas que han quedado sembradas, sea por la sobreabundancia de información o desinformación actuales, pero sobre todo porque uno tiene dificultad a saber qué realmente es correcto, qué información es fidedigna. Y así como transmitimos aquí en Tecnologías Plus desde el flipper de la vida, supimos hacer en los últimos 2 años un trabajo de definición en Vox Futura para encontrarnos en un punto de ventaja actualmente. Les recomiendo pasar y escuchar esta quinta serie sobre estados ideales, porque ahí vamos a plantear datos estables que permiten de manera práctica hacer cada uno para sí mismo un análisis conceptual de la situación y cuál sería la escena ideal. Obviamente dirigirnos hacia esa escena ideal nos lleva a contemplar un estado ideal de ser. Y ahí se enlaza muy bien con nuestro podcast de Manifesto, donde hemos comenzado a tratar el tema de el creativo como una definición de creador activo. Manifesto es arte real y directo. También es un arte considerado como la calidad de la comunicación. No es simplemente un arte de ilustración o de academia, sino el efecto prácticamente catártico, muy real que tiene el arte como calidad de la comunicación en la vida y en todas sus manifestaciones. La responsabilidad del artista por la creación de futuro en la sociedad y, obviamente, desde ese punto de vista, entonces, la definición de creativo como un creador activo. Y fijémonos cómo practicar el arte desde este punto de vista, de ser creador activo, es un estado ideal. En el caso del artista, asumir su responsabilidad por la creación de futuro para la sociedad. En el caso de otros roles que no sea el del artista, de todas maneras, la creatividad es un estado ideal fundamental que nos pone en causa, que nos pone en punto de comprensión, en un punto de saber, en un punto de sobrevivir bien, de tener abundancia. Y ahí se enlaza muy bien con nuestro podcast de Siempre Joven, Relatos de Buena Vida. Estamos tratando el tema del estado ideal, como si obviamente no fuera a tocar exactamente de manera tangencial tanto lo que vemos en Vox Futura como estados ideales, así en modos de lotes de comprensión sobre saber cómo saber, y en Manifesto prácticamente el creativo como creador activo y estado ideal de creación. En Siempre Joven vamos a tratar directamente el estado ideal como ese concepto aplicable a cualquier ámbito. El estado ideal físico, el estado ideal mental, el estado ideal social, el estado ideal emocional, el estado ideal espiritual, también la sinergia de grupo, el fenómeno del grupo ideal o el equipo ideal, y sobre todo cómo este concepto no se trata de perfección, se trata de utilizar un parámetro para poder ponernos en acción, un parámetro que no nos invalide, que no nos critique, que no nos haga sentir que no somos suficientemente buenos. Si fuera un concepto de perfección, cuando lo contempláramos, no nos motivaría a ponernos en acción, nos sentiríamos que nunca vamos a llegar a ser tan buenos como ese estado ideal, ¿verdad?
No, este es un concepto distinto, es un concepto que nos hace ver el sueño, nos motiva a quererlo lograr, pero sobre todo nos tiene que motivar a soñarlo, a verlo todo el tiempo y a verlo de una manera que uno pueda comprender ese estado como un vestido. Aquí me encanta este color bordeaux, prácticamente de nuestro espacio de confesionario, ¿verdad? De este flipper de la vida en tecnologías Plus. Imaginemos que esto fuera un vestido que nos fuéramos a poner y ese vestido fuera como la personalidad en la cual nos vestimos con ese estado ideal. Imaginemos que tuviéramos aquello que querríamos llegar a tener y que pudiéramos hacer aquello que tenemos que hacer para llegar a tener eso y que fuéramos así de tal manera que pudiéramos hacer eso que es necesario para llegar a tener eso que queremos. Con lo cual, ser, hacer y tener en forma de un vestido que sería el estado ideal. Con lo cual, no el estado de perfección. No, no, no. El estado ideal, ese que nosotros queremos, que se adecua a cada uno de nosotros, que no se compara con los demás y que tiene una razón de ser específica. Nuestros sueños, nuestra visión, es aquello que nos hace vibrar, eso que nos enamora. Y no es un discurso motivacional, es un discurso bastante a la raíz o a la base de lo que realmente cuenta en la vida. Y les recomiendo fervientemente seguir estos episodios de Siempre Joven, donde la comprensión de un estado ideal puede simplificar tanto, pero tanto las cosas. Y finalmente en Archicast, nuestro podcast de arquitectura, de arte, de ciudades, nuestro podcast en inglés, donde prácticamente hablamos un poco una síntesis de lo que hacemos en los podcasts en español, pero como ya expliqué, para un público que es distinto, para un público que le encantaría seguir la temática de tecnologías de creatividad y bueno, en podcast en inglés lo puede hacer. Pero ahí estamos más bien centrados en una comprensión del espacio. La comprensión del espacio similar a lo que es la comprensión de una persona. Una persona se siente grande o pequeña, un espacio se siente grande o pequeño. Se entiende, ¿no? Y desde ese punto de vista analizamos arquitectura, analizamos obras de artes, personalidades también del arte y de la arquitectura y ciudades, espacios, paisajes. Y en ese marco del espacio hablamos de las escenas ideales. Y estamos tratando de hacer que también sea fácil comprender el tipo del espacio ideal que uno necesita para ser de una determinada manera. O por el contrario, como uno siendo de una determinada manera, crea o determina un cierto espacio. Es obvio, si uno, por ejemplo, crea una familia, obviamente el espacio se va a adecuar a esa persona que es la familia, ¿verdad? Y va a ser bastante lógico determinar qué tipo de casa, qué tipo de modo de vivir, en contraste con, por ejemplo, una persona que está sola o una persona que vive en una comunidad. Son distintos espacios, distintas personalidades, distintas personas, distintas formas de ser. Las escenas ideales nos ayudan también a comprender la combinación, no solo de espacios, sino de todos los ingredientes necesarios para una atmósfera, para un cuadro de vida donde hay un cierto tipo de temperatura, una humedad, un tipo de comunicación, una emoción. También en ese espacio, en esa escena, se sueña, se inventa, se vive, se comenta, se intercambia. Esa escena que es prácticamente como un film de algo que va y que viene y que uno está viendo, dice mucho del punto de vista que ve. O sea que no se trata solo de la escena en sí, no se trata solo del espacio en sí o de lo que sucede ahí, en realidad se trata de la capacidad de la persona de poder ver esa escena. Entonces, cuando hablamos de arte, arquitectura, ciudades, paisajes, desde un punto de vista de las escenas ideales, hablamos sobre todo de entrenar al punto de vista a ver realidades así. Y esto es extraordinario porque nos pone o nos potencia de una manera sin precedentes, nos da un gran poder, nos da una gran capacidad de imaginación.
Y desde ese punto de vista les recomiendo, si hablan inglés, escuchar Archicast, y si no tienen colegas o conocidos que quisieran compartir lo que aquí discutimos en tecnologías de creatividad y no hablan español, pueden pasarle Archicast y entonces van a poder sumarse a la comunidad en un podcast en inglés. Creo que para concluir este concepto habrían dos temas que en el marco de Tecnologías Plazas y en el marco de nuestra conversación más íntima, en el marco de lo que es nuestra confesión semanal, en el flipper de la vida, en lo que es compartir la crema de lo que hemos sintetizado de la conversación de toda una semana. No es poco. Les doy un dato estable. Por día pueden haber 100 mensajes distintos de ida y de venida sobre los temas de los distintos podcasts, que son 500, 600, 700, a veces ha llegado a 1000, a veces ha sido un poquito menos, pero nunca menos de 500 los mensajes de ida y de venida que son posibles para mí de gestionar todavía de alguna manera a través de mensajería o de mail, pero no es posible llevarlo adelante más que contestar o que saludar o que dar un acuse de recibo, pero obviamente no estamos hablando aquí de mensajes o de largas llamadas telefónicas o de grandes discursos como solíamos hacer hace un año o dos, porque obviamente los tiempos no dan. Ya es el volumen de comunicación muy grande, y vemos que este tipo de comunicación que se está dando en nuestra plataforma no se da a través de los comentarios en las redes sociales, no se está dando a través de plataformas públicas, se está dando de manera personal a través de nuestros miembros, cosa que es particular, cosa que es, yo diría, muy buena, muy saludable, muy humana, pero tiene sus límites, ¿verdad? Yo, a través de Tecnologías Plus, quiero ofrecerles una síntesis de manera conceptual de lo que se ha hablado. Es una cantidad impresionante de comunicación por semana, y como ven también una cantidad impresionante de producción de podcast por semana. Toda la temática, toda la preparación, la grabación, la publicación y la promoción de estos podcasts es un gran trabajo que hasta ahora, por suerte, podemos llevarlo a cabo. Les pido que compartan el podcast o los podcasts, que dejen una estrella o varias estrellas en iTunes, en Apple Podcasts, y que dejen una crítica, un comentario en Apple Podcast, para que obviamente la plataforma haga conocer los podcasts a más personas. Yo creo que es algo que todos nos debemos, ¿no? Hacer crecer nuestra plataforma, y si estos son los programas que nos gustan, darle el respaldo con un comentario, con una valoración, con una estrella, o directamente recomendarlo a través de las redes sociales. Sintetizo los últimos dos conceptos de este tema de el estado ideal, la escena ideal, las escenas ideales. Se podría decir que una escena ideal es aquel máximo nivel de realización de un sueño donde todo es como debe ser, ni más ni menos. No quiere decir que es perfecto, es simplemente como debe ser. El sol no es ni más ni menos perfecto. El sol es el sol, es como debe ser. Lo mismo la luna, lo mismo Oski, lo mismo Juan, lo mismo Pablo. Con lo cual, la idea de perfecto, de bueno, de malo, de correcto e incorrecto, quedan solo como herramientas de discusión en otros temas que poco tienen que ver con un estado ideal. El estado ideal es ese que debe ser. Una escena ideal es esa que debe ser. Todo el conjunto de las cosas como tienen que ser. Por el contrario, estaría la condición. Si la escena ideal es blanca, la condición es negra. Si la escena ideal es un día soleado, la condición es un día nublado, frío, con lluvia. Escena ideal, todo como debe ser.
condición todo como no debe ser. Con lo cual, una persona, un ser viviente, una escena ideal es que está viva, que está sobreviviendo, que tiene energía, que se mueve, que habla, que comunica, que crea. Una condición para un ser sería estar muerto o estar muy enfermo y muriéndose. Esto es una síntesis de este concepto. Nos alejamos de la idea de perfección, nos alejamos de la idea de problemas, de incapacidades. Simplemente planteamos o definimos una escena ideal o un estado ideal como eso que debe ser todo y absolutamente todo como debe ser. Y por el contrario, una condición. Y para concluir, el segundo concepto sería que entre un estado ideal o una escena ideal y una condición, que sería el opuesto, hay una infinita cantidad de gradientes de ida y de venida, con lo cual uno puede empezar a moverse en la dirección de la escena ideal o del estado ideal, y uno también puede empezar a moverse en la dirección de una condición. ¿Qué vestido me pongo? Me pongo el vestido ideal y voy en la dirección de la escena ideal, me pongo el vestido de la condición y me auto-victimizo o me siento herido o me siento incapaz o me siento cualquier vestido que uno quiera ponerse y va en la dirección de la condición. ¿Qué condición queremos tener? Cualquiera, incluso la de perfecto, es una condición. Solo una es la escena ideal, solo una es esa escena ideal. Y yo diría, realmente estamos en una condición muy afortunada desde ese punto de vista, porque hemos logrado sintetizar algo que simplifica la vida. Y desde ese punto de vista, queridos amigos, les deseo una gran semana. Es un placer poder charlar con ustedes un ratito en Tecnologías Plus todas las semanas, hacer un resumen, pasarles la síntesis de la conversación, y les agradezco una vez más el apoyo, la motivación y obviamente los comentarios, las recomendaciones y que compartan el podcast. Hasta la próxima.